¿Cuál fue el momento en que perdiste todo el respeto por un profesor? Estaba en clase de español cuando me di cuenta de que había cometido un error terrible. Me salté el desayuno y de repente mi monitor de glucosa comenzó a sonar. Necesito ver a la enfermera, jadeé, ya sintiéndome mareada. La profesora en prácticas frunció el ceño. La inspección estatal está aquí. Nadie se mueve hasta que se vaya. No entiende. Soy diabética. Ten paciencia. Son solo 20 minutos. Mi visión se nubló mientras trataba de dirigirme hacia la puerta. Fue entonces cuando lo escuché. VIP, acceso de tarjeta de estudiante deshabilitado. No voy a dejar que algún adolescente con complejo de víctima arruine mi puntuación de evaluación. Mi monitor de glucosa gritó de nuevo. Ella marchó allí y lo arrancó de mi brazo. Ya es suficiente. No más interrupciones, Lucía, gritó. Eso es para sus niveles de azúcar en sangre, dije. Siéntate. Fue cuando divisé una sombra moviéndose hacia la puerta. El guardia de seguridad vio mi cara a través de la ventana y comenzó a alcanzar la manilla. Gracias a Dios. Ni lo intentes. La voz de la profesora García podría haber cortado vidrio. Estamos bajo revisión estatal. Abres esa puerta. Estás despedido. Me miró. La miró a ella y se fue. Un dolor blanco y caliente subió por mi columna. Tenía 15 minutos antes de terminar en coma. O peor, muerta. La mitad de la clase estaba levantando sus teléfonos hacia el techo. Estábamos en el cuarto piso, la única habitación en el edificio donde los celulares nunca funcionaban. Por supuesto. Guarden esos teléfonos ahora, gritó la profesora García. ¿Creen que soy estúpida? Grabando esta pequeña actuación, se dio vuelta para mirarme. Vacía tus bolsillos. Muéstrales a todos tus pequeños accesorios. Envoltorios de dulces cayeron. Los pateó por el suelo. ¿Ven? Siempre comiendo dulces. Siempre alegando que necesita azúcar. Se sentía como si hubiera hormigas de fuego arrastrándose bajo mi piel. ¿Sabes qué? Agarró mi medidor de glucosa de mi mochila. Hazte la prueba. Muéstranos esta emergencia. Mis dedos se sentían como si estuvieran en llamas. Ni siquiera podía sostener las tiras de prueba y se esparcieron por el suelo como confeti. La profesora García se burló. Ni siquiera puedes fingir bien. Mi cráneo se sentía listo para agrietarse. Fue cuando Diego comenzó a hurgar en su mochila. Vi el envoltorio de Nature Valley en su mano. Tan pronto como la profesora García se dio vuelta, trató de deslizarla por el suelo. Crujido. La cabeza de la profesora García se volteó. ¿Qué fue eso? Nos congelamos como ciervo en los faros. Ella marchó allí. Un aperitivo. Durante la inspección estatal, lo aplastó en su puño justo sobre el basurero. Migas cayendo como nieve. Nada de comida externa durante la inspección. Las reglas son reglas. Mi estómago se contrajo más fuerte. 7 minutos restantes. Fue cuando Andrés, el matón de la escuela, se levantó. Mi papá es diabético. Ella necesita azúcar ahora. Suspensión comenzando inmediatamente. Antes de que pudiera responder, el favorito de la maestra intervino. Ella siempre hace esto durante exámenes importantes. ¿Recuerdan el semestre pasado? Carolina, estás loca por eso, gritó alguien. Miren sus labios. Están literalmente azules. 6 minutos restantes. Traté de levantarme. Mis piernas cedieron. Cada movimiento era agonía, pero todos todavía tenían demasiado miedo para realmente hacer algo. Así que hice lo que tenía que hacer. Comencé a arrastrarme hacia la puerta. Estaba alcanzando mi tercera pata de silla cuando la profesora García pisó mi mano. Nadie sale antes de las 3, sin excepciones. Alguien ayúdenla. Sara estaba llorando. Cualquiera que se mueva recibe un 0 para el trimestre. 3 minutos restantes. Andrés estaba en la puerta probando su tarjeta. VIP. Acceso denegado. Otros niños se unieron a él. Por favor, mi lengua estaba hinchada ahora, llenando mi garganta. La profesora García se arrodilló justo frente a mi cara. ¿Sabes qué pasó el año pasado cuando tu madre trató de hacerme despedir? Aprendí exactamente de qué tipo de familia vienes. 1 minuto restante. Mi corazón martillaba tan fuerte que pensé que mis costillas se romperían. Se inclinó tan cerca que pude ver los pelos de su nariz. Patética. Toda tu familia. Manipuladores mentirosos patéticos que se quiebran. Mi cabeza golpeó contra su nariz. Sentí mi cerebro golpear contra su cráneo. Su grito lo valió. Su sangre fue por todas partes. Agarré el cordón que colgaba de su cuello. Todos miraron mientras me arrastraba de la puerta. Cada centímetro era tortura. Acceso concedido. La cerradura hizo clic. Andrés abrió la puerta de par en par. Enfermera ahora. Alguien busque a la enfermera. Llamen al 911, gritó alguien. La profesora García todavía estaba gritando desde el aula. Está fingiendo. Todos están siendo dramáticos. Esto es sabotaje. Los paramédicos dijeron que mi azúcar en sangre llegó a 19. Técnicamente estuve cerebralmente muerta por 2 minutos. La profesora García fue puesta en licencia temporal, pero eso no fue suficiente para mí. Prácticamente trató de matarme, así que estaba lista para devolver el favor. Todos lo estábamos. El viaje en ambulancia fue un borrón de agujas y máquinas pitando, y alguien gritando números que seguían bajando. Me llevaron directo a la sala de emergencias, donde las enfermeras pegaron nuevos monitores por todo mi pecho y brazos. La vía intravenosa quemaba al entrar, pero no tanto como mi cabeza, que aún palpitaba desde donde había golpeado a la profesora García. Un doctor con ojos cansados explicó que necesitaría usar un sensor continuo de glucosa durante al menos 6 meses, ahora que mi cuerpo había pasado por un trauma tan extremo. Mamá agarró mi mano tan fuerte que sus uñas se clavaron en mi piel mientras nos dijo que tenía suerte de estar viva. Mi cerebro se sentía como si estuviera nadando a través del lodo, pero la ira ardiendo en mi pecho era aguda y clara. Una enfermera comenzó a tomar fotos del moretón morado extendiéndose por mi mano, donde la profesora García había pisado. Documentó los pedazos rotos del medidor de glucosa que habían encontrado en mi mochila e imprimió todas mis lecturas de azúcar en sangre de las últimas 12 horas. Los números la hicieron sacudir la cabeza y murmurar algo sobre negligencia criminal. Una trabajadora social apareció con una carpeta llena de formularios preguntando si quería presentar un reporte con servicios de protección infantil. Agarré la pluma antes de que terminara de hablar y firmé todo lo que puso frente a mí. Esa noche, mientras aún estaba conectada a 3 máquinas diferentes, el director llamó al teléfono de mamá. Lo puso en altavoz y pude escucharlo eligiendo cada palabra súper cuidadosamente, hablando sobre incidentes desafortunados y revisando protocolos, pero nunca diciendo perdón ni una vez. Seguía mencionando seguro de responsabilidad civil y políticas del distrito, y pude decir que le importaba mucho más ser demandado que yo casi muriendo. Mi teléfono comenzó a volverse loco con notificaciones una vez que las enfermeras dijeron que estaba lo suficientemente estable para sostenerlo. El chat grupal de la clase tenía cientos de mensajes de niños diciendo que no podían creer lo que había pasado y lo asustados que estaban y cómo alguien debería haber hecho algo antes. Lucía me envió un mensaje de voz de 3 minutos donde lloraba tan fuerte que apenas podía entenderla diciendo que trató de ayudar pero tenía demasiado miedo de ser suspendida. Diego me escribió que se sentía terrible por la barra de granola y deseaba haberla lanzado más fuerte. Sara envió capturas de pantalla de todos ya publicando sobre esto en Instagram. Mientras mamá hablaba con doctores sobre papeles de alta y citas de seguimiento, abrí la grabadora de voz en mi teléfono. Susurré todo lo que podía recordar mientras los detalles aún estaban frescos en mi mente. Cada palabra que la profesora García dijo sobre mi familia siendo manipuladores patéticos. Cada segundo que pasaba mientras se negaba a dejar que alguien ayudara. La expresión exacta en la cara del guardia de seguridad cuando se dio vuelta y se fue, dejándome morir. Guardé la grabación en 3 lugares diferentes en mi teléfono. Luego me la envié por correo 2 veces solo para estar segura. Esa noche, después de finalmente llegar a casa y estar acostada en mi propia cama, mamá se sentó en el borde y tuvimos una larga conversación sobre lo que pasó el año pasado. Resultó que había tratado de hacer despedir a la profesora García después de que hizo esperar a otro niño diabético
20 minutos para probar su azúcar en sangre durante un examen. Otros 3 padres también se habían quejado, pero como la profesora García aún era técnicamente una profesora en prácticas, el sindicato la protegió y dijo que aún estaba aprendiendo protocolos apropiados. Esta vez era diferente, porque esta vez teníamos pruebas y testigos y registros médicos mostrando que casi me mata. Andrés me envió un mensaje privado la mañana siguiente mientras desayunaba, diciendo que su papá quería escribir una declaración sobre emergencias diabéticas para nuestro caso. Su papá había sido diabético tipo 1 durante 30 años y sabía exactamente qué tan peligroso podía ser el azúcar bajo en sangre. Andrés se disculpó por todas las veces que había sido malo conmigo en el pasado y dijo que verme casi morir había cambiado algo en él. Dijo que seguía viendo mis labios azules en sus sueños y no podía dejar de pensar en cómo trató de ayudar, pero la profesora García no se lo permitió. Miré su mensaje por 5 minutos, sin saber qué responder. Entonces Carolina comenzó a publicar en el chat grupal que había planeado todo para meter a la profesora García en problemas. Mencionó cómo tuve que salir durante las pruebas estatales el semestre pasado, cuando mi azúcar en sangre bajó, y dijo que estaba creando un patrón a propósito. Dijo que su mamá conocía a alguien en la junta escolar que le dijo que la profesora García era una excelente maestra que nunca lastimaría a un estudiante. La ira hizo temblar mi mano tan fuerte que casi dejé caer mi teléfono, pero me forcé a mantener la calma y tomé captura de pantalla de cada mensaje que envió. El guardia de seguridad encontró mi Instagram esa misma tarde y me envió un mensaje directo diciendo que lo sentía por haberse ido. Dijo que tenía 3 hijos y necesitaba su trabajo para pagar el alquiler y sabía que lo que hizo estaba mal, pero no podía permitirse ser despedido. Me suplicó que no presentara una queja formal contra él porque perdería todo y su familia quedaría sin hogar. Leer su mensaje me revolvió el estómago, pero también tomé captura de pantalla de eso y lo guardé en mi carpeta de evidencia. 2 días después, tuve que regresar a la escuela para una reunión con la enfermera para actualizar mi plan de cuidado médico. Se veía como si no hubiera dormido en días y siguió disculpándose una y otra vez, aunque ni siquiera estuvo allí cuando pasó. Prometió documentar todo sobre el cuarto piso siendo una zona muerta de celulares y cómo eso ponía a los estudiantes en peligro durante emergencias médicas. Algo se sentía extraño sobre la reacción extrema de la profesora García a una emergencia médica. Me pregunto si hay historia entre estas familias que va más profundo que solo la queja del año pasado. La manera en que mencionó específicamente a la madre tratando de hacerla despedir y las llamó manipuladoras mentirosas patéticas sugiere que esto es personal, no solo sobre mantener orden durante una inspección. Dijo que iba a recomendar instalar una línea fija en cada aula de ese piso y asegurarse de que todos los maestros supieran los protocolos de emergencia para estudiantes diabéticos. 2 días después, la coordinadora quinteto 4 del distrito apareció en nuestra casa con una carpeta gruesa y una laptop. Instaló todo en la mesa de nuestra cocina mientras mamá hacía café y me senté allí pellizcando el vendaje en mi brazo. La coordinadora sacó formularios y comenzó a explicar cómo mis acomodaciones por discapacidad habían sido violadas, y esto podría ser un asunto federal. La pluma de mamá voló por su libreta, tomando notas de cada palabra mientras veía la boca de la coordinadora moverse, pero no podía concentrarme en los términos médicos flotando pasándome. Siguió señalando diferentes secciones de la ley y mostrándonos casos donde las escuelas tuvieron que pagar multas enormes por situaciones similares. Mi cerebro se sentía como papilla tratando de entender todo el material legal, pero capté lo suficiente para saber que teníamos un caso real. La mañana siguiente, llamé a la oficina principal y pregunté sobre este inspector estatal súper importante por quien aparentemente valía la pena que yo casi muriera. La secretaria revolvió papeles por 5 minutos antes de encontrar el horario de inspección. Resultó que era solo una verificación anual de rutina. Nada especial. Dijo que los inspectores vienen todo el tiempo y los maestros no se supone que bloqueen las aulas para ellos. Pregunté si había reglas especiales sobre la inspección y se rió diciendo que la profesora García debió habérselo inventado sola. Todo el asunto del bloqueo era completamente su propia interpretación loca de pautas básicas que solo decían mantener las clases funcionando normalmente durante las visitas. Después de la escuela ese mismo día, Lucía envió mensaje a todos para encontrarse en la biblioteca. Diego apareció primero con su mochila. Luego Sara entró luciendo nerviosa y Andrés se arrastró al final, actuando como si no le importara, pero podía decir que sí le importaba. Extendimos cuadernos en la mesa y comenzamos a escribir todo lo que recordábamos de ese día. Diego sacó el envoltorio aplastado de Nature Valley, que había guardado secretamente desde que la profesora García lo destruyó. Sara recordaba tiempos exactos porque había estado viendo su teléfono bajo su escritorio, aunque no teníamos señal. Andrés dibujó un diagrama de dónde todos estaban sentados y quién trató de ayudar primero. Lucía hizo una línea de tiempo mostrando cada minuto desde cuando mi monitor primero pitó hasta que llegaron los paramédicos. Fotocopiamos todo 3 veces para que todos tuviéramos copias para lo que viniera después. Mi primer día completo de regreso en la escuela me pegó como un camión. Los niños me miraban fijamente en los pasillos y susurraban detrás de sus manos cuando pasaba. Algunos me miraban con lástima, otros con esta fascinación extraña como si fuera algún tipo de celebridad por casi morir. Pasar por el aula de español hizo que mi pecho se apretara tanto que no podía respirar. Mis manos comenzaron a temblar y puntos negros bailaron en mi visión justo como ese día. Me tropecé a la enfermería donde me dejó acostar mientras llamaba a la consejera. La consejera entró y dijo que los ataques de pánico eran una respuesta normal al trauma, pero nada de esto se sentía normal para mí. Me dio ejercicios de respiración para probar y un pase para saltarme la clase de español por el resto de la semana. 3 días después de eso, el director finalmente nos llamó para una reunión. Se sentó detrás de su gran escritorio viéndose incómodo mientras mamá y yo nos sentamos en las sillas de plástico duro. Confirmó que la profesora García estaba en licencia administrativa pagada mientras investigaban todo. Siguió mencionando el sindicato de maestros y sus abogados cada segunda oración, como si nos estuviera advirtiendo que esto sería complicado. Mamá se inclinó hacia adelante y preguntó por qué intento de homicidio no estaba siendo considerado, ya que una maestra deliberadamente impidió que una niña muriendo recibiera ayuda médica. La cara del director se puso blanca como una sábana y comenzó a tartamudear sobre políticas del distrito y canales apropiados. La siguiente bomba cayó cuando me llamaron a la oficina el lunes siguiente. La subdirectora me entregó un papel de detención por agresión, diciendo que había golpeado con la cabeza a la profesora García. Miré el papel con incredulidad mientras explicaba que la violencia nunca era aceptable sin importar las circunstancias. Mamá apareció en 10 minutos de mi llamada de pánico y se rió amargamente directo en la cara de la subdirectora. Dijo que podían intentar darme detención, pero nuestro abogado amaría escuchar sobre ellos castigando a una niña muriendo por tratar de sobrevivir. La mandíbula de la subdirectora se tensó, pero tomó el papel de detención de vuelta y lo rompió sin otra palabra. Esa tarde, la enfermera me llamó a su oficina donde tenía cajas de mis archivos médicos esparcidos por su escritorio. Pasamos 2 horas revisando cada documento del año pasado, mostrando mi diagnóstico documentado de diabetes y todos los protocolos de emergencia. Me ayudó a organizar todo por fecha, resaltando cada vez que la escuela fue oficialmente notificada sobre mi condición. Creamos una línea de tiempo con notas adhesivas mostrando cada notificación, cada formulario archivado, cada reunión sobre mis necesidades médicas. La pila de papeles se volvió tan gruesa que necesitamos una banda elástica para mantenerla junta. Cuando terminamos, teníamos suficiente evidencia para probar que la escuela sabía exactamente qué hacer
hacer en una emergencia diabética. Entre clases al día siguiente, una chica del periódico escolar me alcanzó en mi casillero. Dijo que quería hacer una entrevista sobre lo que pasó porque otros estudiantes tenían miedo de que pudiera pasarles a ellos. Explicó cómo el problema del celular del cuarto piso afectaba a todos y las personas necesitaban saber la verdad. Parte de mí quería quedarme callada y dejar que todo pasara, pero otra parte quería que todos supieran exactamente lo que la profesora García hizo. Le dije que lo pensaría y me dio su tarjeta con su dirección de correo electrónico. El guardia de seguridad me encontró durante el almuerzo al día siguiente, llevándome a un pasillo vacío. Miró alrededor nerviosamente antes de susurrar que la profesora García había amenazado específicamente su trabajo cuando trató de ayudarme. Dijo que mencionó su advertencia reciente por llegar tarde y le dijo que una falta más significaba despido. Saqué mi teléfono y presioné grabar mientras repetía todo. Su voz temblaba mientras describía verme morir a través de la ventana. Dijo que estaba teniendo pesadillas sobre no abrir esa puerta y quería testificar si lo necesitábamos. La gran reunión 504 pasó ese viernes con la coordinadora, mamá, el director y 2 abogados del distrito, todos apretados en una sala de conferencias. La coordinadora explicó que podía presentar una queja con la Oficina de Derechos Civiles, ya que mis derechos de discapacidad fueron claramente violados. Dijo que el proceso podría tomar meses, pero desencadenaría una investigación federal de las prácticas de la escuela. Mamá y yo nos miramos a través de la mesa y pude ver la determinación en sus ojos igualando la mía. Íbamos hasta el final con esto, sin importar cuánto tiempo tomara o qué tan duro pelearan contra nosotras. Al día siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar durante el desayuno y no paró. Alguien había creado una cuenta de Instagram llamada Verdad del Aula 2024 y publicó sobre lo que pasó en la clase de español. Lo entendieron todo mal, sin embargo. La publicación decía: ataqué aleatoriamente a la profesora García porque me pidió esperar a la enfermera. Decía que estaba comiendo dulces en clase y me enojé cuando los quitó. La peor parte era la foto que usaron. Una toma borrosa de la nariz sangrante de la profesora García con la leyenda: estudiante ataca a maestra por refrigerio. Los comentarios estaban llegando llamándome loca, diciendo que debería ser expulsada, preguntando por qué aún no había sido arrestada. Mis manos temblaban mientras pasaba por cientos de mensajes inundando mis mensajes directos. Personas de la escuela con las que nunca había hablado me llamaban psicópata. Una chica de otro distrito dijo que escuchó que planeé todo por atención. Traté de reportar la cuenta, pero Instagram dijo que no violaba las pautas. Mamá me ayudó a poner mi cuenta en privado, pero las capturas de pantalla ya se estaban esparciendo por todas partes. Andrés me envió mensaje esa tarde diciendo que había regresado a revisar el aula de español. El conserje aún no había vaciado la basura y la barra de granola aplastada aún estaba allí, cubierta de virutas de lápiz y recortes de papel. Se puso guantes de látex del laboratorio de ciencias y empacó todo en una bolsa con cremallera. Su papá le había enseñado sobre mantener evidencia limpia para casos judiciales. Tomó fotos de todo: el basurero, la marca de tiempo en su teléfono mostrando la fecha, incluso una toma amplia del aula. Tener al matón de la escuela de repente ayudándome se sentía extraño, pero necesitaba toda la prueba que pudiera conseguir. Esa misma noche, alguien comenzó un documento de Google compartido para declaraciones de testigos. El enlace se esparció a través del chat de nuestra clase. Las personas estaban escribiendo lo que vieron, algunos apoyándome, otros manteniéndose neutrales. Una persona escribió que vio mis labios volverse azules. Otra mencionó escuchar a la profesora García decir que nadie podía salir. Carolina escribió que siempre hacía escenas durante días importantes y esto probablemente era otra emergencia falsa. Pero entonces alguien publicó capturas de pantalla del chat grupal durante el incidente. Mensajes con marcas de tiempo mostrando que las personas sabían que algo estaba realmente mal. Se ve como si estuviera muriendo. A las 14:47. Deberíamos llamar al 911 a las 14:49. La profesora García no nos deja. A las 14:50. Los mensajes siguieron llegando, mostrando cómo todos me vieron colapsar, pero se quedaron congelados en sus asientos. La editora del periódico escolar presentó algo llamado Solicitud de Ley de Libertad de Información la mañana siguiente. Quería los registros de la tarjeta de seguridad de ese día para probar cuándo nuestro acceso fue cortado. También pidió correos sobre la inspección estatal y protocolos del aula. La administración de repente se puso muy nerviosa sobre esto. El director llamó a sus padres diciendo que estaba perturbando la investigación. Sus padres la apoyaron, diciendo que los registros públicos son registros públicos. La editora publicó en línea que la escuela tenía 30 días para responder, pero ya estaba tratando de bloquear su solicitud. Mientras tanto, la enfermera de la escuela escribió un reporte de 3 páginas sobre el problema del cuarto piso. La escuela, tratando de dar detención por agresión cuando alguien literalmente luchó para mantenerse vivo, lleva la estupidez burocrática a niveles olímpicos. Lo siguiente: acusarán a víctimas de ahogamiento de perturbar la paz por salpicar muy fuerte. Escribió que el aula de español estaba en una zona muerta donde los teléfonos no podían conseguir señal. Lo llamó un peligro de seguridad que casi mata a un estudiante. Lo presentó a la junta escolar con una solicitud de amplificadores de señal de emergencia. La secretaria de la junta respondió por correo diciendo que lo revisarían en su reunión mensual en 3 semanas. La enfermera reenvió ese correo a mi mamá con una nota diciendo que 3 semanas podían significar otro estudiante muerto. Entonces la solicitud de libertad de información realmente funcionó y obtuvimos los documentos. El correo mostró algo enorme. El inspector estatal nunca estuvo en nuestro edificio ese día. Estaban haciendo su revisión en la escuela primaria al otro lado de la ciudad. No había requisito de bloqueo, ninguna regla sobre mantener puertas selladas, nada. La profesora García había inventado todo. La marca de tiempo en los correos provocó que el inspector terminó su visita 2 horas antes de que mi emergencia comenzara. Teníamos prueba de que mintió sobre todo. El guardia de seguridad se contactó a través del abogado de mi mamá pidiendo reunirse. Se veía terrible, bolsas bajo los ojos, manos temblando mientras bebía su café. Dijo que daría una declaración, pero solo si incluíamos que trató de ayudar al principio. Siguió diciendo que necesitaba su trabajo. Tenía 3 hijos. No podía permitirse perder sus ingresos. Acordamos porque su testimonio sobre la profesora García amenazando su trabajo era importante. Escribió todo. Cómo dijo que sería despedido si abría la puerta. Cómo me vio a través de la ventana viéndome medio muerta. Cómo estaba teniendo pesadillas sobre irse. 2 semanas después, llegó una carta oficial sobre una audiencia disciplinaria. Me estaban acusando de agresión por el incidente del cabezazo. La carta decía que podía enfrentar suspensión o expulsión. El abogado de mamá lo llamó represalia y documentó todo. Dijo que estaban tratando de voltear la historia, hacerme la mala en lugar de la víctima. La audiencia fue programada para el próximo mes y querían testigos de carácter contra mí. Me enojé tanto que finalmente publiqué mi lado en línea. Estaba cansada de esconderme mientras las mentiras se esparcían por todas partes. Escribí todo lo que pasó. Publiqué mis registros del hospital mostrando mi azúcar en sangre en 19. Incluí el reporte del paramédico diciendo que estuve técnicamente muerta por 2 minutos. La respuesta explotó inmediatamente. Algunas personas me apoyaron, compartiendo sus propias historias sobre maestros que abusaron del poder. Otras me llamaron mentirosa buscando atención. Una mujer dijo que debería estar en prisión por agresión. Pasé 6 horas esa noche bloqueando cuentas, reportando amenazas de muerte, viendo mi historia ser distorsionada en tiempo real. La coordinadora 504 llamó a una reunión de emergencia al día siguiente. Dijo que ir público
público podría dañar la investigación federal, que necesitaba ser cuidadosa sobre mis publicaciones. Me mostró ejemplos de otros casos que se desplomaron por las redes sociales, pero quedarme callada se sentía como rendición. Hicimos un trato de que solo publicaría hechos. Ninguna opinión sobre los motivos de la profesora García, ninguna especulación sobre por qué lo hizo. Carolina comenzó su petición la mañana siguiente antes del primer periodo. Estaba parada en la entrada principal con un portapapeles y su cara de falsa preocupación. Estaba diciéndoles a todos que la profesora García solo estaba haciendo su trabajo y las reglas de inspección estatal eran estrictas. Niños que ni siquiera estuvieron allí comenzaron a afirmar. Algunos eran sus amigos del consejo estudiantil, otros solo querían parecer que les importaban los maestros. Observé desde la ventana del segundo piso mientras recolectaba nombre tras nombre. Andrés me envió mensaje que tenía unas 30 firmas para la hora del almuerzo. Entró a la oficina del director a las 14:15 con esa cara presumida. Podía verla a través de la puerta de vidrio entregando los papeles. El director asintió y los tomó. Salió sonriendo como si acabara de ganar algo. 2 días después, tuvimos un simulacro de incendio durante el tercer periodo. La alarma comenzó a gritar y todo mi cuerpo se congeló. El sonido era exactamente como la alarma de mi monitor de glucosa de ese día. Mis manos comenzaron a temblar y no podía respirar bien. Todos estaban saliendo al estacionamiento, pero no podía moverme. Mis piernas se volvieron gelatina y me desplomé justo ahí en el pasillo. Las paredes se sentían como si se estuvieran cerrando. Mi pecho se puso tan apretado que pensé que me estaba muriendo. Los niños me estaban pisando tratando de salir. La enfermera me encontró acurrucada contra los casilleros, hiperventilando. Tuvo que llamar a mi mamá para que viniera a recogerme. Mamá estuvo allí en 10 minutos y me ayudó al carro. No pude parar de temblar todo el camino a casa. Esa misma tarde, nuestro abogado llamó con noticias sobre el sistema de tarjetas. El departamento de TI había sacado todos los registros de ese día. Los registros mostraron que la profesora García deshabilitó manualmente el acceso de estudiantes a las 14:47. El inspector no llegó hasta las 15:15. Nos había encerrado casi media hora antes de que cualquier oficial apareciera. Nuestro abogado dijo que esto era enorme. La marca de tiempo probó que lo planeó. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando nos atrapó. Al día siguiente, llegó la declaración del guardia de seguridad. Escribió todo lo que la profesora García le dijo palabra por palabra. Le dijo que si abría esa puerta, sería despedido. Realmente dijo que pensara en sus hijos. Tenía hijas gemelas en la escuela primaria. Usó a sus hijos para amenazarlo mientras yo moría. Su declaración mostró que vio mi condición y eligió su puntuación de evaluación. El abogado agregó esto a nuestra pila creciente de evidencia. Presentamos la queja formal 504 ese viernes. El papeleo era grueso como un libro de texto. Listaba todo lo que la profesora García hizo mal. Destruyó mi monitor de glucosa, que es equipo médico. Bloqueó mi acceso a la enfermera durante una emergencia médica. Impidió que otros estudiantes me ayudaran a conseguir tratamiento. Nuestro abogado mencionó también la queja de mi mamá del año pasado. Dijo que mostraba un patrón de discriminación contra estudiantes con necesidades médicas. La escuela tenía 7 días para responder. 3 días en su periodo de respuesta, el director llamó a mi mamá. Quería establecer lo que llamó una reunión de justicia restaurativa. La profesora García se disculparía y todos seguiríamos adelante sin presentar cargos. Dijo que sería mejor para todos sanar y aprender de esto. Mamá realmente se rió de él en el teléfono. Preguntó si solo querría una disculpa si alguien casi mata a su hijo. Se quedó callado por mucho tiempo. Luego dijo que tendría que consultar con el distrito. Mamá le colgó. Esa noche, no pude dormir pensando en todo. Hacer despedir a la profesora García ya no era suficiente. Otros niños podrían terminar en la misma situación. Necesitábamos cambios reales para asegurar que esto nunca pasara de nuevo. La mañana siguiente, le dije a mamá que deberíamos presionar por nuevas políticas, protocolos de emergencia para situaciones médicas, entrenamiento requerido para todos los maestros sobre diabetes y otras condiciones, reglas claras sobre cuándo los estudiantes pueden acceder a ayuda médica. A mamá le encantó la idea. Dijo que hacer que algo bueno saliera de esto era mejor que solo venganza. Comenzamos a escribir nuestras demandas para la junta escolar. 2 días después, llegó un sobre grueso del sindicato de la profesora García. Su abogado dijo que podía enfrentar cargos de agresión por el cabezazo. Alegaron que la atasé cuando estaba tratando de ayudarme. La carta dijo que si continuábamos persiguiendo acción contra ella, presentarían cargos. Nuestro abogado los llamó dentro de 1 hora. Explicó que la autodefensa durante una emergencia médica no es agresión. También dijo que amenazar a una víctima menor era intimidación de testigos. El sindicato retrocedió al final del día. Enviaron un correo de una línea diciendo que estaban revisando la situación. La semana siguiente, nos encontramos con una abogada civil en el centro. Se especializaba en casos contra maestros individuales, no solo escuelas. Explicó que podíamos demandar a la profesora García personalmente por agresión. También podíamos reclamar falso encarcelamiento ya que nos encerró. El reclamo de angustia emocional era el más fuerte, sin embargo. Dijo que los daños potenciales podrían destruir financieramente a la profesora García. Su casa, su carro, sus ahorros de retiro podrían estar todos en riesgo. Mamá quería demandar inmediatamente, pero pedí tiempo para pensar. La reunión de la junta escolar estaba llegando en 2 días. Habían agregado nuestro caso a la sección de comentario público. Tendríamos exactamente 3 minutos para explicar lo que pasó. 3 minutos para describir cómo estuve casi muriendo suplicando por ayuda. 3 minutos para hacerles entender por qué todo tenía que cambiar. Mamá y yo practicamos lo que diríamos una y otra vez. Lo cronometramos con un cronómetro para asegurar que no pasáramos. Cada palabra tenía que contar. La mañana de la reunión de la junta, mi teléfono comenzó a volverse loco con mensajes de niños en la escuela. La oficina del inspector estatal había puesto esta gran declaración en su sitio web, diciendo que nunca le dijeron a nadie que bloqueara aulas durante sus visitas. Dijeron que estaban realmente preocupados sobre cómo su nombre fue usado para lastimar estudiantes. Mamá lo imprimió como 20 veces y metió copias en su carpeta. Al día siguiente en la escuela fue extraño porque unos 50 niños simplemente se sentaron en el pasillo principal durante el almuerzo. Tenían carteles pidiendo servicio celular para el 4º piso y nuevas reglas sobre emergencias médicas. El director siguió pasando junto a ellos viéndose estresado mientras los maestros trataban de hacerlos mover. Los guardias de seguridad se quedaron parados sin hacer realmente nada. La mamá de alguien apareció con una cámara de noticias y de repente el director desapareció en su oficina. La enfermera salió más tarde ese día con este formulario nuevo para todos nosotros con condiciones médicas para firmar. Lo llamó algo aburrido y oficial, pero los niños comenzaron a llamarlo la cláusula de supervivencia porque significaba que podíamos dejar clase para emergencias sin preguntar. Mi audiencia disciplinaria pasó 3 días después en esta pequeña sala de conferencias que olía a café viejo. Me dieron 3 días de suspensión interna por golpear a la profesora García, pero la señora leyendo la decisión siguió diciendo cosas sobre circunstancias extremas y situaciones de peligro de vida. Nuestro abogado dijo que era realmente bueno porque significaba que admitieron que me estaba muriendo. La sala de suspensión tenía mejor wifi que la mayoría de las aulas, lo que era bastante divertido. Realmente tengo curiosidad de cómo los registros de TI mostraron que la profesora García deshabilitó las tarjetas a las 14:47, pero el inspector llegó a las 15:15. Planeó toda esta cosa antes de que cualquier oficial apareciera. 2 semanas después, vino la gran audiencia de queja 504 con 5 personas del distrito sentadas detrás de esta mesa larga viéndose serias. Mamá tenía todo organizado en estas carpetas codificadas por colores con los registros de tarjeta mostrando cómo mi acceso fue cortado. Todas las declaraciones
declaraciones de testigos de niños en la clase, mis registros médicos del hospital e incluso video de seguridad de la cámara del pasillo. El representante de la profesora García siguió diciendo que pensaba que estaba siguiendo protocolo, pero podías ver que la gente del distrito no se lo creía. El guardia de seguridad apareció viéndose como que quería estar en cualquier otro lugar. Sus manos temblaban cuando describió verme a través de la ventana y no poder ayudar. Dijo que la profesora García le dijo que perdería su trabajo si abría la puerta y que piensa en ese momento todos los días. Uno de los oficiales del distrito siguió escribiendo notas muy rápido, mientras otro solo miraba fijamente a la profesora García. Carolina tuvo su oportunidad en la reunión real de la junta escolar esa noche y se paró ahí hablando sobre cómo la profesora García solo estaba tratando de mantener orden durante una inspección importante. Los miembros de la junta mantuvieron caras en blanco, pero vi a una de ellas sacar su teléfono debajo de la mesa y comenzar a escribir algo. Después, mamá dijo que probablemente estaba buscando qué pasa cuando el azúcar en sangre llega a 19. Carolina siguió hablando, pero las personas en la audiencia comenzaron a moverse en sus asientos y mirarse entre sí. La chica del periódico estudiantil había estado trabajando en esta investigación enorme por semanas y salió en línea la mañana siguiente. Tenía todo dispuesto con marcas de tiempo y entrevistas mostrando cómo el cuarto piso nunca tuvo servicio celular, cómo la profesora García inventó la cosa del bloqueo del inspector y cómo ignoró cada regla de seguridad que teníamos. La sección de comentarios se volvió loca con padres enloqueciendo y demandando reuniones. Para la hora del almuerzo, las noticias locales lo tomaron y reporteros comenzaron a aparecer en la escuela. 3 días después, la profesora García ya no estaba en su aula. La movieron a algún trabajo de oficina en el edificio del distrito donde no podía estar cerca de estudiantes, pero aún le estaban pagando. Mamá estaba enojada por eso, pero me sentí mejor sabiendo que no podía hacerle esto a nadie más. Los niños que hicieron el plantón tuvieron que cumplir sus detenciones, pero caminaban por la escuela como si hubieran ganado algo grande. Dentro de una semana, estas cajas blancas aparecieron en las paredes del cuarto piso y de repente todos tenían barras completas en sus teléfonos. Los niños siguieron bromeando que casi tuve que morir para conseguirles Wi-Fi, pero no era realmente gracioso cuando pensabas demasiado en ello. El Departamento de Educación Estatal apareció 2 semanas después con portapapeles y caras serias. Pasaron por cada aula, cada libro de políticas, cada registro de simulacro de emergencia de los últimos 5 años. El director comenzó a aparecer en asambleas con bolsas bajo los ojos que se volvían más oscuras cada semana. Se paraba en el podio y sus manos temblaban mientras hablaba sobre nuevas medidas de seguridad. Los investigadores encontraron 12 violaciones diferentes de protocolo solo en cómo manejaban emergencias médicas. Encontraron 7 más sobre requisitos de entrenamiento de personal que nadie había seguido. La junta escolar tuvo reuniones de emergencia 3 noches seguidas. Los padres llenaron el auditorio y todos estaban gritando. El lunes siguiente, anunciaron entrenamiento obligatorio de emergencia médica para cada maestro y miembro del personal. Grandes botones rojos de emergencia aparecieron en cada aula durante las vacaciones de invierno. El tipo que iba directo al 911 y la oficina principal al mismo tiempo. Pusieron especiales en los baños también. Los botones brillaban rojo todo el día y la noche. No podías perderlos. Algunos padres comenzaron un grupo de Facebook llamado Apoyando a nuestros maestros y publicaron sobre cómo estábamos haciendo que la escuela se viera mal. Dijeron que los valores de propiedades caerían si la gente pensaba que nuestra escuela era peligrosa. Mamá me mostró los mensajes que le enviaron, llamándola oportunista y diciendo que me estaba usando para atención. Tomamos capturas de pantalla de todo y los agregamos a la carpeta que nuestro abogado mantenía. El guardia de seguridad me encontró en mi casillero una tarde y ambos nos quedamos parados solo por un minuto. Dijo que lo sentía por haberse ido ese día. Le dije que sentía que hubiera sido puesto en esa posición. Ninguno de nosotros debería estar disculpándose, pero ambos necesitábamos decirlo. Me dijo que se estaba transfiriendo a la escuela primaria el próximo mes. El distrito reescribió mi plan 504 con el lenguaje más fuerte que habían usado jamás. Decía que podía dejar cualquier aula, cualquier asamblea, cualquier situación donde me sintiera médicamente insegura, sin preguntas. Decía que cualquier maestro que bloqueara mi acceso médico enfrentaría despido inmediato. Otros niños con diabetes comenzaron a pedir exactamente la misma redacción en sus planes. Sus padres trajeron mi caso a cada reunión. El distrito los aprobó todos dentro de un mes. El sindicato de la profesora García apeló diciendo que el distrito violó su contrato y sus derechos de debido proceso. Nuestro abogado dijo que esto era normal, que los sindicatos siempre pelean incluso cuando saben que perderán. Dijo que se arrastraría por meses y necesitábamos ser pacientes. Pacientes había amargo en mi boca cada vez que pensaba en ello. Mamá me encontró una terapeuta especializada en trauma médico. Tenía una oficina con sillas suaves y nunca me forzaba a hablar si no quería. Me dijo que lo que la profesora García hizo fue intento de homicidio involuntario por indiferencia deliberada. Dijo exactamente esas palabras. Tener a alguien con un grado médico diciendo la profesora García casi me mata hizo que algo se soltara en mi pecho. Me dio ejercicios para los ataques de pánico que comenzaban cada vez que escuchaba sonidos de pitidos. Me enseñó cómo respirar a través de las pesadillas donde estaba de vuelta en esa aula con la puerta cerrada. 5 meses pasaron antes de que pudiera caminar por el cuarto piso sin que mi corazón se acelerara. Cuando finalmente pude, vi los nuevos amplificadores de señal montados en cada pared. Barras completas en todas partes ahora. Los botones de emergencia brillaban rojo junto a cada puerta. Imposible ignorar. La enfermera me dijo que habían contratado 2 personal médico más solo para nuestro edificio. Dijo que habían cambiado todo el sistema de respuesta de emergencia. Nadie podía anular emergencias médicas más. No para inspecciones estatales. No para nada. La profesora García aún estaba técnicamente empleada por el distrito, trabajando en alguna oficina de sótano en el centro archivando papeles. Nuestro abogado dijo que casos de despido con sindicatos tomaban para siempre. No podía venir a 500 metros de la escuela. Cada niño diabético en nuestro distrito estaba ahora más seguro por lo que me pasó. Las políticas, los botones, el entrenamiento, todo eso. A veces quería más. Quería a Ela en prisión, quería justicia real. Pero ver niños más pequeños con monitores de glucosa caminando por los pasillos sin miedo, sabiendo que nunca estarían atrapados como yo estuve, eso tenía que ser suficiente. A veces eso tiene que ser suficiente. Gracias por dejarme reflexionar sobre todas estas cosas con ustedes hoy. Ha sido realmente interesante compartir estos pensamientos juntos. Hasta la próxima vez, suscríbanse para más contenido como este.